Ingeniero, buenas tardes. ¿Se ve la exposición? ¿Está bien? Sí, estamos Correcto. apreciando la live. Buenas tardes con todos los participantes del curso. Vamos a continuar conversando de nuestro bonito tema de lo que es semillas, de lo que es calidad, control de calidad. Y ahora vamos a entrar al tema un poco más, más específico de cómo podemos mantener la calidad sanitaria fundamentalmente sin uso de químicos. O sea, estamos hablando de un fungicida, un insecticida, un herbicida, un nematicida. Herbicida quizás no, pero un nematicida fundamentalmente. Entonces, si estamos hablando de semillas, calidad de semilla de papa, estas semillas están, digamos, guardando aspecto genético. Quiero reiterar, repetir hasta el cansancio cómo es que la calidad se mantiene genética, física, fisiológica y sanitaria. Vamos a hablar de manera constante y permanente hasta que quizás nos podamos aburrir, porque de eso se trata este tema, de lo que realmente, cómo manejar el aspecto sanitario fundamentalmente en zonas donde yo hago producción de semilla y utilizo los sistemas, digamos, agrícolas donde yo tengo mi establecimiento de producción de semillas. Entonces, lo primero que voy a pensar es cómo nutrir, cómo manejar las plagas que puntualmente he identificado que van a afectar la calidad de la semilla. Inicialmente hablamos de un cuadrito donde establecemos y decimos cuál es la prioridad, qué es la prevalencia de un factor determinante de semillas. En este caso estamos hablando de un virus, y el factor determinante de un virus en una zona determinada. En el caso de Cusco es el virus Y y el virus X, no tanto el PLRB. El PLRB está en condiciones de costa o en zonas altamente pobladas de un contaminante o de un transmisor que es el Mysus persicai o Rofaloxifum laticifum, que son los áfidos que son altamente transmisores. Si no tenemos esos transmisores, probablemente tengamos otros mecanismos, digamos, de prevalencia o digamos, de permanencia de estos patógenos virales, ¿no? Entonces, teniendo esta consideración, yo lo primero que tengo que pensar, si tengo, aparte de los problemas virales, otros problemas que vienen en tuberculina y están en el suelo, entonces, ¿qué debo de pensar hacer? O sea, ¿cómo debo de manejar estos sistemas de producción sostenidamente en agricultura regenerativa? A partir de este momento vamos a hablar de agricultura regenerativa y no está exento de los sistemas de producción de semilla. En general está inmerso lo que es agricultura regenerativa. ¿Y qué es agricultura regenerativa? Es mantener los sistemas en equilibrio, no destruir los ecosistemas de suelo, sino mantenerlos con vida. ¿Y qué significa vida? Biología. ¿Y qué es biología? Microorganismos. ¿Qué son microorganismos? Algo que para nosotros quizás sea actualmente una tecnología, digamos, de punta en este momento, dado las circunstancias actuales y coyunturales de lo que es escasez de nutrientes, por ejemplo, o escasez de pesticidas en el futuro, porque las fuentes de materia prima que son para producción de fertilizantes, para producción de pesticidas, se han escaseado y son sumamente caros. Entonces los países productores van a limitar, entonces vamos a tener serios problemas en el futuro de abastecimiento de materia prima o de insumos como fertilizantes o como pesticidas para controlar los problemas patológicos que va a presentar la semilla. Sin embargo, los suelos en el que vamos a producir la semilla de papa están sumamente contaminados. No hay un lugar donde no existan los problemas fundamentalmente. Hongos de suelo, nematodes que están en el suelo, tanto globodera, macous y meloidoquimia. No están exentos de problemas de hongos como Rhizoctoria, Fusarium, Botrytis, Phytophthora y toda la gama de patógenos que afectan al tubérculo de papa, tanto en la parte subterránea como en la parte aérea. Por lo tanto, también no están exentas del lugar donde no exista plagas como el caso de Cusco.
de los Andes, que es su ciclo reproductivo, el ciclo biológico está inmerso en el suelo. Entonces, teniendo todo este componente muy interesante, vamos a ver de que realmente los grandes limitantes de la producción de semilla, que podamos, en la exposición anterior hablaba de invernaderos, todo muy bonito, pero llegamos al campo con semilla digamos, prebásica o básica, muy bien producida, multiplicada por todas las tecnologías. Por ejemplo, en la tecnología de aeroponía es lo máximo que pudiéramos haber multiplicado, digamos, 5.000 tubérculos por planta o por ambiente, que sea, por metro cuadrado, con una alta rentabilidad, pero nos vamos a chocar con este problema. Entonces, si tenemos este problema, lo primero que vamos a pensar es que para roña no hay un fungicida específico. En el suelo tendríamos que aplicar grandes cantidades de fungicida para controlarlos. Menos para verruga. Verruga no tiene una molécula que pueda saber que si es una limitante de la producción, de la calidad de las semillas. En la pregunta del ingeniero, que alguno de los participantes manifestó que cuál era el problema. El problema es que se transmite, aparte de deteriorar el tubérculo, transmite el virus X. Entonces, también el problema de Rhizoptoria, también el problema de Phytophthora, el problema de Fusarium, son problemas casi comunes en todos los suelos de la ciudad. Aparte de tener problemas de plagas, como el polvo de los Andes, el nemato, que es un problema sumamente serio, fuera de los problemas virales. Este es el complejo de problemas que nos vamos a encontrar cuando el certificador viene y dice, no debe haber más de 5 pústulas por tubérculo para calificarle que si es básica, registrado, certificado, o no debe haber exento, debe ser exento de esos problemas de verruga, o debe haber mínima cantidad de esclerotes en la superficie del tubérculo. Ahí viene nuestro gran problema. Puede rechazar definitivamente el certificado. Puede ser una fuente digamos, de excelente calidad, pero la siguiente generación puede haber escogido un suelo que no cumple las condiciones sanitarias óptimas. Entonces voy a tener este problema, aparte de tener los problemas con las plagas. Entonces, lo primero que vamos a pensar en nuestro plan de producción, plan de manejo, es fungicida. Yo en mi experiencia hasta el día de hoy, nunca hemos podido controlar con ninguna molécula química. No hemos podido controlar los problemas de roña, por ejemplo, o de estos problemas, menos Phytophthora, menos bacterias. O sea, todos los complejos van a continuar y un programa de producción, una empresa productora de semilla, tiene que tener muy claro estos problemas y tener la solución. ¿Y cuál es la solución? Manejar correctamente el suelo. Entonces, cuando hablamos de pérdida de fertilidad, cuando hablamos de agricultura regenerativa, tenemos que ser ecológicamente y ambientalmente rentables, socialmente cohesionados. No puedo manejar la semilla fuera de este contexto. No podríamos manejar. Entonces, vamos a hablar a partir de ahora, escuchen claro, por favor. En el país, la tecnología de producción orgánica requiere bastante insumos de origen orgánico. Yo pregunto, ¿alguien produce semilla de papa orgánico? Nadie. Yo no conozco, estamos en ese proceso de formación de productores de semilla de papa orgánica, porque los sistemas de calificación permiten hacer uso como en trazabilidad, como fuente de origen de la semilla que vamos a producir para una producción comercial de orgánico, fuente de semilla orgánica. No hay, no existe. Entonces, hablamos de agricultura regenerativa, hablamos de devolver los componentes dinámicos del suelo como base de un sistema agrícola ecointeligente. Tenemos que manejar en estas condiciones efectos de cambio climático, de alta presencia de patógenos, alta presencia de fuentes limitantes de la producción, como el propio clima, ¿no? Entonces, bajo este esquema, debo de comenzar a pensar de manera seria, sostenida, rentable y sostenible en el tiempo de productos biológicos. ¿Y cómo es que estos biológicos yo puedo utilizarlos para controlar o minimizar, digamos, la infestación o el ataque a los programas de semillas que estoy produciendo? Entonces, lo primero que tengo que pensar es que el suelo debe ser
sano. ¿Y cómo debe ser el suelo sano? En el escenario nuestro, cuando hablamos de agricultura regenerativa, estamos pensando que el suelo debe ser sano en la medida en que biológicamente tenga alta biodiversidad del suelo. ¿Y qué es la biodiversidad? Estamos hablando de nematodes, hongos, bacterias, artrópodos, protozoos y todos los, digamos, microorganismos que viven en el suelo que sean favorables a los sistemas productivos. No sean patógenos, sino sean favorables a que esta biodiversidad sea un elemento positivo para las condiciones de productividad de un cultivo. Y cuando hablamos de semilla, estamos hablando de que no debe de haber patógenos en el tubérculo. Por lo tanto, lo primero que vamos a pensar, el suelo donde yo voy a sembrar el tubérculo, semilla, para producir semilla en las siguientes categorías, puede ser básica, está certificada. Lo primero que debo pensar, si el suelo, lo primero que van a pensar es que el suelo es tiene varios años de descanso, había una buena rotación y cosas como esa. Sin embargo, aun cuando hubo rotación, descanso, el problema, digamos, de patógenos está presente ahí, en mayor o menor escala. Por lo tanto, el suelo debe estar exenta de todos esos problemas. Y la red trófica edáfica me dice de que cómo alguien está manipulando el gráfico, por favor, debe de haber una suerte de que esta red trófica edáfica debe ser altamente móvil, eficiente, y por lo tanto debe tener una alta biodiversidad biológica. Por lo tanto, entonces, el suelo debe manejarse con la supresividad. ¿Y cómo debe ser un suelo supresivo? Donde debe haber la mayor diversidad biológica que controle la menor población de estos patógenos. Si vemos en estos años de uso de una parcela, mucho fertilizante químico, de mucho pesticida, nunca seguramente han podido eliminar o controlar las poblaciones de patógenos o nematodos o insectos. Entonces, cada vez hemos ido deteriorando esta diversidad, por lo tanto, no hemos manejado suelos supresivos. Los sistemas de producción en consorcios microbiales significa que el suelo debe ser sano y también debe ser supresivo. Cuando hablamos de sanidad, estamos hablando de que es un suelo supresivo. ¿Y qué debe ser? ¿Cómo es un suelo supresivo? Cuando tengo patógenos o biológicos que me ayuden no solamente a controlar las poblaciones altas de patógenos, sino también equilibradamente manejar estas poblaciones en menor proporción, de tal manera que no me haga daño ni que me deteriore el cultivo, pero también a la vez que me ayuden a nutrir, a recomponer esa gran biodiversidad del suelo. Entonces, cuando yo produzco semilla, no estoy exento de esta realidad. La producción de semilla no significa que debo aplicar químico sobre químico. No, no es así. No, definitivamente eso tenemos que cambiar. Cuando hablamos de agricultura regenerativa, tenemos que hablar que tanto los sistemas de producción de semilla como sistemas de producción comercial, ambos, utilizamos el suelo. No es que hay un suelo especial para semillas y no debo producir papa comercial, no, al contrario. O sea, los suelos se utilizan con diferentes fines, sea para suelos, para producción comercial o para producción de semilla. Por lo tanto, el suelo debe ser supresivo. ¿Y cómo debe ser un suelo sano supresivo? Se caracteriza por la ausencia o bajo nivel de una enfermedad en un cultivo susceptible al patógeno que la causa. Estamos hablando de roña, debe tener bajos niveles. Entonces, ¿cómo es que esa supresividad debo manejar? Aun cuando éste esté presente en el suelo y siendo condiciones favorables al desarrollo de la enfermedad. ¿Eso qué significa? Para la roña puede ser un una suelo. interrupción, discúlpame. ¿Podrías volver a compartir tu pantalla? Alguien está escribiendo en la pantalla y está dejándola rayada. ¿Podrías, Sí. por Voy a favor? regresar. De acuerdo. Voy a salir. Ingeniero, voy a salir. A ver, hola. Dejar de tener el compartición. Ahí lo marco. Ok, ya. Voy a volver a compartir. Ok. Ya. ¿Estamos?
Cuando hablamos de suelos supresivos, suelo sano, es que ya he dicho que se caracteriza por la ausencia o bajo nivel de una enfermedad de un cultivo susceptible al patógeno que la causa, estando aún presente en el suelo y siendo las condiciones favorables al desarrollo de esta enfermedad. ¿Cómo es que entonces debo de mantener un suelo supresivo con bajo nivel, digamos, de presencia del patógeno que puede causar? ¿Cómo debo de hacer eso? El término supresivo se aplica a aquellos suelos o sustratos en los que las enfermedades causadas por determinados patógenos no se manifiestan o lo hacen mínimamente. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Pero ¿cómo voy a desarrollarlo en un suelo que yo no conozco, digamos, qué condiciones biológicas tiene? Normalmente cuando hacemos un análisis de suelo, no hacemos un análisis de los microorganismos benéficos o microorganismos patogénicos. Solamente hacemos análisis de suelo para ver la fertilidad. No hacemos análisis para saber qué tipo de suelo, si es supresivo o no supresivo, no lo hacemos. Y en semillas debe ser prioridad número 1, no es la fertilidad del suelo, sino es las condiciones patológicas si es suelo supresivo o sano. Eso es lo fundamental que debemos de hacer. ¿Y cómo debo de hacer? Sabiendo cuántas bacterias endófitas tengo, qué tipo de actinomicetos tengo, cuántos hongos endófitos tengo, qué tipo de algas tengo, qué tipo de protozoos que nos ayudan a controlar y minimizar a esos patógenos que hacen daño a la planta. Yo no conozco qué cantidad de bacterias hay, si son bacterias endófitas, digamos una bacteria endófita, en el caso de Bacillus subtilis, yo no sé cuánto hay. Pero sin embargo, hacemos una cosa que es terriblemente mal, absolutamente dañino para todos estos microorganismos que existen en el suelo. ¿Y cuál es ese daño terrible que hacemos? Aplicando sistemas de nutrición química, fundamentalmente de origen de petróleo, como es la urea. La urea tiene un componente, tiene una fuente de nitrógeno que necesita, que es lo que requiere la planta. Sin embargo, hay insumos que tiene la urea en su composición, como es el biuret. ¿El biuret qué hace? Elimina todos estos sistemas biológicos que muy bien nos ayudan en los sistemas supresivos. Entonces, si sigo pensando en que yo voy a producir semilla aplicando las fuentes de nitrógeno como fuente urea, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy mejorando los sistemas supresivos? No, al contrario, estoy eliminando el sistema supresivo. ¿Y qué es lo que estoy incrementando? Las poblaciones de patógenos. Por lo tanto, los sistemas supresivos significan que yo voy a tener esta composición de bacterias endófitas, actinomycetes, hongos endófitos, algas que me ayudan, repito, a controlar y bajar ese nivel poblacional de patógenos que causan las enfermedades, que es la limitante de la producción, no solamente en producción de semillas, sino en producción comercial. Entonces, lo primero que debo pensar en un sistema de producción de semillas y también comercial es que el suelo debe estar sano para gastar menos, para no impactar los sistemas, digamos, de producción que es el suelo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo generar estos sistemas que están viendo acá la fotografía. Este es un suelo con alta población de Beauveria bassiana con Metarrhizium anisoplea. Entonces, estos microorganismos están relacionados en el efecto supresor del suelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si acá tengo Beauveria, ¿qué va a pasar? Seguramente viene un insecto que es el gorgojo de los Andes, va a afectar, va a contaminar, va a hacer daño al tubérculo. Por lo tanto, el certificador viene y me encuentra que hay una alta población de tubérculos afectados con gorgojo, me va a eliminar. Entonces, ¿cómo es que en el tiempo yo he podido manejar incorrectamente el suelo? No suelos supresivos, sino suelos que cada vez se ha incrementado más. Entonces, una de las fuentes de contaminación de la alta población, tanto de patógenos, insectos, plaga, es la semilla. Una fuente principal de contaminación es la semilla. Entonces, si en el tiempo he comenzado a llevar una semilla con mala calidad sanitaria, ¿qué ha pasado? He contaminado y lógicamente se ha establecido. Entonces, si se ha establecido, lo que tengo que hacer es recuperar esa calidad de suelo que tenga la supresividad. Por lo tanto, tengo que manejar estos sistemas. ¿Y cómo debo manejar? Eso vamos a hablar más adelante. Entonces,
Hay suelos que yo puedo generar con alta cantidad de fusarium, hay fusarium que son entomopatógenos, hay fusarium que son controladores de otros patógenos, hay fusarios, digamos, del tipo Streptomyces, que son actinomicetos, y hay una gran cantidad de tricodermas, como el caso de tricoderma harziano, viridia, aspergillum, que controlan también a otros patógenos. Entonces tengo que generar toda una población alta de estos microorganismos. Entonces, ¿cómo es que son los consorcios microbiales? Son asociaciones naturales de dos o más especies que actúan como una comunidad beneficiando cada uno de ellos de la actividad de los demás. Es decir, se trata de sistemas naturales en los que los microorganismos de distintas especies, a menudo de distintos géneros, coexisten espacialmente y cooperan posibilitando así la supervivencia de todos ellos. O sea, es una gran empresa, estos consorcios microbiales. Entonces, esta gran empresa tenemos que generar, tenemos que desarrollarlo. ¿Cómo? Cómo vamos a hablar más adelante. De tal manera que cada uno, digamos, una bacteria endófita en comunidad con un hongo endófito, los dos actúan contra un patógeno determinado, pero a la vez también benefician solubilizando nutrientes, nutriendo más rápidamente, poniendo más disponibilidad de nutrientes para las plantas. Entonces, si yo pienso que yo voy a producir una semilla, si tengo la posibilidad de producir una semilla, entonces lo primero que tengo que pensar es esa semilla tiene que tener todas las condiciones favorables, digamos, de que cumpla los estándares de calidad fundamentalmente sanitaria. Por lo tanto, tengo que pensar en eso y comenzar a utilizar, no solamente en el número de tubérculos, en el tamaño, sino también en la salida externa e interna que tenga ese material. Entonces, ¿cómo actúan los consorcios? ¿Cómo actúa un hongo con una bacteria, un protozoo, un actinomiceto? Lógicamente inhiben, antagonizan, restauran, mejoran la resistencia, tienen efecto nemostático, mejoran el equilibrio nutricional de la planta, son compatibles con plaguicidas de uso común. Pero a la vez estos sistemas desarrollan sistemas de eliminación de moléculas que existen en el suelo, por lo tanto pueden hacer digamos, un sistema de limpieza de algunos componentes que son dañinos para los ecosistemas de suelo. Por lo tanto, se inhiben, restauran, mejoran y son compatibles, además de lo que puedan desarrollar, solubilizan nutrientes del suelo y su absorción por las plantas, cambian las propiedades físicas y químicas del suelo. Acá quiero señalar algo muy importante. Cuando nosotros aplicamos una fuente de nutrientes al suelo, ¿cuánto es la eficiencia de absorción que tienen las plantas? Eso depende de la capacidad de intercambio catiónico, del pH del suelo, la solubilidad del nutriente. Desafortunadamente, si no hay presencia de estos microorganismos, probablemente la solubilidad y la absorción pueden ser mínimas, por lo tanto los rendimientos no van a ser esperados. ¿Por qué? Porque el pH del suelo lo hace de que sea, digamos, muy alcalino o muy ácido, no va a permitir que las plantas puedan absorber. Entonces, mejoran estas propiedades físicas y químicas. Por lo tanto, la absorción y la solubilidad de nutrientes cada vez es más alta, o sea, es más rentable. En términos, digamos, de químico, por ejemplo, en términos de absorción solo de químicos, de fuente química llegan, en el mejor de los casos, hay muchos estudios y hay información estructural que llegan a 40% de absorción. Pero estos sistemas llegan, quizás en algunos casos más, un 30 o un 40% más. Estamos llegando entre 70 y 80% de eficiencia de absorción. Por lo tanto, mejoran el equilibrio nutricional de la planta, promueven la secreción de exudados radiculares y optimizan el aprovechamiento de los fertilizantes químicos, ayudando a disminuir su uso. Hoy tenemos un problema muy serio. A partir de ahora vamos a hablar, y vamos a decir, como anteriormente ya lo dije, los problemas de presencia, digamos, de materia prima para producción de alimentos va a ser cada vez peor. Cada vez va a ser más complicado, más difícil. Por más que tengamos fondos, dinero, no vamos a poder conseguir. Eso va a ser cada vez más difícil. Por lo tanto, uno de los mecanismos que nos va a permitir en el futuro utilizar estos sistemas es producir biofertilizantes, por ejemplo, que pueden tener la doble finalidad, controlar las plagas y mejorar la nutrición. En eso tenemos que comenzar a pensar. Y la producción de semilla no está lejos de esa realidad. Estos sistemas hemos venido trabajando hace muchos años atrás,
Felizmente tenemos la expertise y la experiencia en este caso de poder decir qué hemos logrado, y vamos a hablar más adelante, qué es lo que se ha logrado hacer, y qué son estos sistemas que nos pueda permitir solucionar, superar estos problemas que coyunturalmente en este momento tenemos. Entonces, ¿cómo es que actúan? Además, ¿qué utilizan? ¿Qué sistemas mejoran? Entonces, lo que podemos hacer es que los sistemas de construcción microbiales restablecen el equilibrio ecológico de los sistemas productivos, básicamente el suelo. Entonces, en semillas debemos hablar del suelo fundamentalmente como elemento principal y fundamental para la producción de semillas, de cualquier especie, sea de maíz, trigo, papa, cebada, avena, lo que quiera, cualquier tipo de cultivo. Si los sistemas del suelo no están restablecidos de manera equilibrada, no vamos a poder manejar. Con nutrición no vamos a poder hacer nada. Por más que sea la semilla genéticamente lo mejor que tengamos un potencial genético, si no tenemos un suelo adecuado, no vamos a poder hacer eso. Entonces, lo fundamental que tiene este sistema es que tenemos que manejar la rizósfera. ¿Y qué es la rizósfera? Es una porción tan delgada entre el pelo radicular y los sistemas de suelo, o sea, la porción de tierra. Entonces, esta rizósfera actúa de manera muy violenta, rápida, inmediata, porque esta rizósfera, en los pelos radiculares, exudan muchos componentes, pero a la vez los microorganismos benéficos, tanto hongos, bacterias, viven de este microorganismo. Hay una simbiosis muy intensa. Entonces, no lo vemos esto está en el suelo. Por lo tanto, tenemos que restablecer, tenemos que criar, cuidar, establecer ese mecanismo simbiótico cada vez más potente. Entonces, los exudados radiculares son carbohidratos, factores de crecimiento, ácidos orgánicos, flavonoides y enzimas. Este sistema que ya no necesita la planta, consumen estos microorganismos, viven de eso, pero a la vez generan dinámicas poblacionales de alta eficiencia. Cuanto más estimulan a la exudación de las plantas en las raíces, el equilibrio puede ser cada vez mucho más dinámico. Por lo tanto, ese sistema de secreción de exudados está en función a la cantidad de masa radicular que pueda tener la planta. En el caso de papa, muchos de los productores, en mi experiencia y en la experiencia de muchos de los que están escuchando la exposición, van a decir que yo he aplicado, digamos, una fuente nitrogenada para que la planta, la parte aire pueda crecer. Pero nadie nos hemos dado cuenta de que los sistemas radiculares es fundamental. A veces vemos que la planta puede crecer, y no solamente más de 1 metro, y está muy bonito. Eso siempre nos dice que eso es un indicador de que la planta me va a producir bien. Es falso. Yo puedo tener planta de 50 centímetros de tamaño, una variedad Hyundai, pero con una masa radicular potente. Y la masa radicular potente significa que yo debo tener unos exudados radiculares más intensos, más dinámicos. El tamaño no me interesa la particularidad, lo que me interesa es la masa radicular para que estos sistemas sean mucho más fuertes. ¿Y cómo debo de hacer eso? ¿Cómo debo generar este sistema inductor en las plantas para que los sistemas, digamos, medioambientales no puedan deteriorar a la planta? Si el sistema en el suelo puede estar dinámico, muy intenso, también la parte, digamos, exterior, la parte foliar, puede también estar en esa misma condición. Por lo tanto, yo puedo utilizar menos pesticida, menos fungicida, menos de algún elemento que me va a descompensar, digamos, ambiental y ecológicamente el medio ambiente. Entonces, estos sistemas, como repito, estos sistemas, digamos, de exudados, tienen que ser altamente móviles. Por lo tanto, en el suelo tengo que modificar los sistemas y hacer de que las interacciones negativas y positivas se den de manera constante y permanente y altamente frecuente. Entonces, los exudados radiculares que están en la rizósfera juegan un papel muy importante afectando a su composición y el crecimiento de aquellos organismos que viven en la rizósfera, modulando dinámicas poblacionales de los mismos. Esta dinámica poblacional tengo que manejar de manera tal, con la mayor y absoluta, digamos, eficiencia. Yo debo tener más masa radicular y los sistemas biológicos hacen que tenga más masa radicular y eso va a permitir más simbiosis, más actividad microbiana, más rizósfera, más exudado, y todo va a haber una suerte de que todos van a comenzar a trabajar eficiente.
Las características de algunos de estos elementos microbiales, como el Bacillus subtilis, que es una bacteria endófita muy eficiente, hacen de que puedan cumplir ciertas características. Por ejemplo, forman metabolitos secundarios como son antibióticos, que eso absorbe la planta, promueve el crecimiento radicular de la planta, o sea, estimula mucho la presencia y la formación de muchas masa radicular, mejora la extracción de agua y nutrientes. Si esto es lo que hace Bacillus subtilis, ¿qué podrá hacer otros componentes como el Trichoderma harziano, el Trichoderma viride? Entonces, cada vez vamos sumando, no disminuimos, al contrario, Bacillus con Trichoderma hacen un dúo perfecto. Compiten al colonizar en forma temporal la rizósfera, o sea, hay más presencia en la colonización de la rizósfera de Bacillus. Por lo tanto, si viene una plaga, le va a decir, un momentito, acá estoy en más proporción, ¿por qué? Los antibióticos van a comenzar los metabolitos secundarios que van a producir las bacterias. Esta bacteria en la rizósfera va a mejorar. Induce resistencia al activar los genes de defensa de las plantas, los famosos SAD, la resistencia sistémica adquirida, ¿no? Mientras esté la planta en el campo. No genética, sino un sistema que permita que las plantas van a tolerar no solamente los estreses bióticos, sino abióticos también. Y así sucesivamente. Sin embargo, si eso pasa, hay un componente muy importante que son los siderófilos. Compiten mucho en la alimentación estos microorganismos con patógenos. Básicamente, muchos patógenos del suelo viven en condiciones de hierro limitante. ¿Qué significa esto? En suelos ácidos hay mucho hierro, por lo tanto, la presencia de agentes biológicos como, por ejemplo, la roña, la verruga, van a estar presentes ahí cuanto más hierro. Entonces, ¿qué hacen algunos microorganismos? Consumen, se quitan el hierro, se alimentan de hierro y dejan sin alimentos algunos patógenos. Pero a la vez esta alimentación va a generar un componente que se llama sideróforo, y el sideróforo son agentes biológicos, metabolitos que controlan, que limitan a que otros patógenos puedan comenzar a establecerse en la raíz, en el tubérculo, en el estolón, ¿no? Entonces, eso va a generar, o sea, cada vez van generando otros sistemas que permitan que los patógenos que puedan afectar a la planta van a limitarse a afectar. Entonces, si son suelos ácidos, básicamente, repito, en el caso de Azotobacter prococum, va a generar muchos de estos componentes, de estos hidrógenos, y va a limitar la presencia, básicamente, roña, probablemente verruga. No hemos hecho mucho trabajo, pero sin embargo, ahora estamos desarrollando mucho trabajo para controlar verruga. Pero también en nuestra experiencia se ha mostrado de que podemos limitar a la presencia de rizoctomia, roña, fusario, fitóftora, botrytis, ¿no? Entonces, si eso es lo que vamos a desarrollar, tenemos que explicar qué patógenos o qué biológico yo debo de utilizar en condiciones de suelo. Por eso digo, ¿no? Cuando hacemos un análisis, tenemos que hacer un análisis completo, no solamente el análisis de fertilidad o el análisis textural. De eso es importante, pero no es fundamental. Lo muy importante es saber qué tenemos en eso. En el caso de tricoderma es un componente sumamente eficaz, muy importante. Afecta, digamos, produciendo metabolitos secundarios, produce antibiosis, muy intenso, controlando rizoctomia, fusario, botrytis, algunos géneros de otros patógenos, Prototrichum, por ejemplo, y así sucesivamente, porque tienen metabolitos distintos que generan en el suelo. Pero esto pasa en la raíz. Por lo tanto, puede ocurrir, no solamente ocurrir este control en el caso de papas, sino también otros cultivos que también tienen esos mismos problemas. Pero aparte de tener esta composición, este efecto, también solubiliza, tiene una alta capacidad de solubilizar nutrientes. Por lo tanto, si tenemos una población muy interesante de la rizósfera de masa radicular y hay una cantidad interesante de exudados radiculares, cada vez va a ser más potente la absorción de nutrientes porque solubilizan. Pero para saber una de las cosas que yo debo de saber, qué técnicas yo debo de saber, cómo debo de decir si la salud del suelo está bien o no. Cromatografía de suelos es una técnica muy interesante para saber cuál es la relación que guardan los microorganismos respecto a la materia orgánica y los minerales como elementos que lo componen. Entonces, esa es una técnica que nos puede saber
rápidamente saber qué tipo, digamos, o cómo es la composición biológica del suelo. Cromatografía de suelo. La otra, que es tan sencillo que podemos desarrollar, es la captura de microorganismos benéficos y o patógenos, cómo está, digamos, la composición del suelo, es aplicando, como lo que están viendo acá en la fotografía, arroz semicrudo, y dejarlo enterrado en el suelo, más o menos durante una semana. Taparlo la boca con una mallita, con una toallita húmeda, que venden bastante en las farmacias, venden esa toallita húmeda, es aséptica, lo pongo con una liguita acá, y lo coloco acá de boca para abajo, y acá van a generar después de una semana la presencia o ausencia de patógenos o benéficos, ¿no? Esa es una forma rápida de identificar. Salvo que un laboratorio nos puede hacer con una dilución de medio, podemos saber. Entonces, si tengo una muy buena y es una mejor salud del suelo, ¿qué va a pasar? Tengo que desarrollar esta que estamos viendo. Esta. Si tengo una cantidad impresionante de raíces, lógicamente me va a dar una respuesta muy interesante. Nutricionalmente va a estar bien, me va a dar una producción, pero también sanitariamente va a estar bien. Entonces tengo que desarrollar esto. Entonces, esto es lo químico. Cuando hablamos de químico, una planta de papa es esto. ¿Cómo esta masa radicular tiene? Esto es un biológico. Entonces, tengo que desarrollar esto. Y es tan sencillo, no es nada del otro mundo. Si tenemos los problemas principales, a ver, vamos a regresar a cómo debo desarrollar esto. Para eso hay la metodología, la técnica de la materia orgánica descompuesta, los biofertilizantes, los abonos orgánicos, definitivamente eso me va a ayudar a tener esta composición. Esto es lo que tengo que desarrollar. Pero me pregunto y se preguntan ustedes, ¿alguna vez se dedicaron a observar si están desarrollando esto bien? El NPK no te ayuda en esto, porque te ayuda es mucho. Esto de los biofertilizantes, los orgánicos. Repito, los bacterias endófitas, hongos, endófitos, actinomicetos, que existen en el medio. Entonces, ¿cuáles son los problemas principales fitosanitarios en el país? Fundamentalmente, fuera de los comunes y corrientes que tenemos, que son limitantes, ¿no? Es la pitóptera, los Andes, la polilla de nematodo. Yo quiero tener una particular opinión respecto al nematodo. Actualmente en los suelos que estamos trabajando en el país está inmensamente contaminado de nematodos. Y bajo esas condiciones, ¿podremos trabajar una agricultura rentable? Pregunto. Creo que no. Pero sin embargo estamos aplicando nematicidas y estamos matando el suelo. O sea, prácticamente no hacemos agricultura regenerativa, simplemente hacemos una agricultura convencional, de destrucción, y siempre estamos pensando que el NPK nos va a solucionar y los fitosanitarios, y no es así. Y en semillas debemos pensar seriamente de que el principal enemigo, digamos, de la calidad de las semillas son estos componentes biológicos. Entonces tengo que pensar seriamente qué debo de hacer en estas condiciones. Entonces, los trabajos que hemos venido haciendo y lo que el tiempo nos ha permitido saber es que tenemos que establecer los sistemas simbióticos continuos para incrementar la absorción de los nutrientes y disponibilidad de los sistemas radiculares en la rizosfera de las plantas por las comunidades microbianas del suelo con alta eficiencia. Entonces, tengo que establecer, incrementar el rizoso. Tengo que manejar esto, pero viendo que la materia orgánica es la fuente principal de supervivencia de estos compuestos biológicos. Estamos hablando de Beauveria, que es un antagonista, un entomopatógeno potentísimo, tanto Beauveria baciana como bromeliate, Metarhizione supply, Bacillus subtilis, que es una bacteria antagonista potentísima, el azotobacter igual, Trichodermas, tanto Hanseanum, Viridium, Aspergillum, Pecanicinium lecani, irritación balucaria, y finalmente baculovirus para condiciones de almacén. Porque este es un componente que controla perfectamente la plaga, que es el complejo de Polides. Entonces, si estableciendo, incrementando, podemos tener sistemas que nos permitan aplicar cuándo y cómo debo aplicar estos sistemas. Normalmente, si están escuchándome los que manejan correctamente la papa, lo siembran sin estos sistemas, tal cual, NPK, y listo, y después apenas que ha brotado recién, comienzan a ver los problemas y comienzan a aplicar de manera usual, y por costumbre, diríamos así. Si tengo
gorgojo, tengo que aplicar contra el gorgojo un insecticida. El problema del gorgojo no está en la parte foliar, sino está en la parte subterránea. Entonces tengo que aprender primero que hacer que la aplicación sea en el momento de la siembra al fondo del surco. Tengo que cuidar. Esta es la primera parte. Acá en la siembra tengo que aplicar. Lo segundo que tengo de aplicar estos sistemas es al momento del brotamiento, al cuellito de la planta. Tercero, antes del primer aporte, en el cuello, el primer aporte, antes en el cuello de la planta y después del primer aporte. Ahí debo dejar. ¿Por qué decimos esto? Porque los sistemas biológicos están desde el momento, los sistemas biológicos que son dañinos para la planta están en el suelo y están desde el momento de la siembra. No después. Entonces tengo que actuar inmediatamente con los biológicos antes, no después. Después ya es demasiadamente tarde. No vaya a ser que me han explicado que debo de hacer estas cosas, vamos al follaje. No hay ningún biológico que sepa en estos momentos que se apliquen al follaje. Todos estamos diciendo al cuello de la planta, acá, para que los sistemas radiculares funcionen de manera eficiente, porque todo este sistema funciona en la rizósfera. La rizósfera está en el suelo y la masa radicular. Entonces, si aplico así, estos sistemas voy a tener sistemas como esta alta población, comunidad microbiana de Beauveria, Cometa Ricium. Viene el gorgojo, los adultos acá muertos, ¿ve? Están viendo acá, están afectados por la Beauveria. Antes seguramente han ido a ovipositar, les afectó, digamos, les contaminó una espora de Beauveria y ahí quedó Cometa Ricium. Y así los quedó. Así lo mamifican. Estos son adultos de gorgojo. Y acá quiero señalar algo. Cuando hablamos de gorgojo de los Andes, estamos hablando de una plaga muy, muy voraz, muy peligroso. Y cuando tenemos en una parcela, no solamente tenemos una especie, no estamos hablando de Latitorax, Pneumotipes borax, Suturicalus, estamos hablando de un complejo de más de 5 o 6 especies están en la misma parcela. Eso que quede claro. Estos sistemas actúan de manera uniforme, no solamente actúan contra una especie, sino actúan contra todas las especies del complejo de gorgojos. Cuando hablo del complejo de gorgojos, estamos, reitero, hablando de varias especies, más de uno en la planta. No se olviden de que hay más de 18 especies que están establecidos para la sierra. Por lo tanto, puede haber, en la zona del Cusco, estamos hablando más de 3, y los 3 están presentes en el campo, unos más que otros. Entonces, yo puedo establecer que estos sistemas sean eficientes. Estos que están viendo, estos cocones son de afectados. Esto es en Beauveria, este de acá es Metarrhizium anisoplex. Así lo afecta, así lo deja. El otro aspecto importante es que, regresando al gorgojo, para controlar el gorgojo químicamente yo aplico probablemente más de 3 o 4 moléculas distintas, con diferentes nombres comerciales y de diferente fuente de laboratorios. ¿Dónde aplico? No aplico al suelo, porque el problema de gorgojo no está en el área foliar, sino está en el suelo. Yo me pregunto, ¿qué molécula hace de que controle el gorgojo en el suelo? Nada. Lo único que voy a es destruir todos los mecanismos de control biológico, de depredadores biológicos, eso es lo que voy a matar. Por eso la población de gorgojo cada vez es más intensa, porque estoy matando a los controladores biológicos. Entonces, este sistema hace de que en el lugar donde va a ovipositar y las larvas van a comenzar a penetrar hacia la parte subterránea donde están los tubérculos, va a comenzar a afectar estos sistemas. Este es un suelo superficial. Esto es lo que tengo que hacer. Y no es nada del otro mundo. Aplicando materia orgánica, aplicando que estos sistemas funcionen. Y la materia orgánica van a desarrollarse mucho, estos sistemas. Pero ¿cómo hacemos la materia orgánica? Por ejemplo, gallinaza fresca, excreta de ganado fresco, eso no va a ayudar, sino tiene que ser descompuesto, procesado. Puedo aplicarlo para que estos sistemas cada vez sean mucho más dinámicos y altamente móviles. Entonces, si eso pasa con gorgojo de los Andes, voy a aplicar 3 o 4 moléculas distintas. Lo mismo pasa para controlar la fitóctora, la roncha. Hay varios ensayos que se han hecho
y esto es siempre en mis disertaciones los he manifestado, esta es una clásica, un clásico, una evaluación que se han hecho de este material con consorcios microbiales. En este caso estamos hablando de un control que es cero, sin ninguna aplicación. Esto es un control químico, se han aplicado con químicos. Y mire, llegando a hacer el control con bacillos subtiles, con Azotobacter crococcum, con Trichoderma harziano, ha llegado a controlar. Los niveles de control han sido hasta los 109 días. Recién apareció la enfermedad en un nivel tan bajo, ¿no? Entonces yo no puedo aplicar químicos. Ya, en algunos casos también sí. Entonces, esto es importante saber, que yo puedo mantener todo el ciclo biológico, todo el ciclo de cultivo, hasta que tuberice bien, hasta que yo tenga los niveles de tubérculos que yo considero que es tamaño semilla, hasta que yo logre ese material, voy a tener la protección contra el fitóctoro. Yo no puedo gastar fungicidas inútilmente, innecesariamente. Lo segundo y lo tercero es que esos mismos biológicos, aparte de controlar, aparte de minimizar el daño por fitóctora, me va a controlar nematodos, que es otro gran problema. En mi experiencia no hemos encontrado un nematicida, repito, que controle eficientemente globodera, en el caso de nematodo de quiste de la papa. Como verán ustedes, acá hay poblaciones de nematodo que están encima del tubérculo, están colonizando, enquistándose los quistes y las raíces de las plantas de papa, como verán ustedes. Y esto es lo que pasa. Y muchos de los agricultores, cuando ven un campo de esta naturaleza, vean y dicen, no, voy a aplicarlo tal o cual abono foliar. No, todo está en la raíz, está en el suelo. Entonces, la salud del suelo es fundamental, por más que ponga una semilla, la mejor semilla de papa, que ponga la mejor semilla de lo que quiera usted. Si el suelo está mal, esto va a terminar mal. Y a veces decimos, la semilla que me vendió fulano de tal está pésimamente porque no me ha producido de esta manera, o sea, lo que están viendo en la fotografía. Entonces, haciendo varios análisis de varios lugares, este es un estudio que han hecho de un trabajo de tesis en la zona de Huancabamba, en Andahuaylas. Mire, el 82% de incidencia tiene, o sea, no hay campos comerciales, ni de producción comercial, ni de para semillas que no estén libres de nematodos. Y esto es lo que sucede en todas partes del país, en todos sitios. Sin embargo, este limitante nematodo podemos solucionar rápidamente ¿con qué? Con la presencia de un Trichoderma harziano o Aspergillum con bacillos sutiles que voy a ponerle al suelo, definitivamente. Pero esos me van a controlar no solamente el nematodo, pero también otros patógenos van a comenzar a controlar. Entonces, no hay un producto que tenga tanta eficiencia, tanta eficacia para controlar varios problemas simultáneamente, pero a la vez también mejoran la nutrición de las plantas. Haciendo evaluaciones finalmente de este material, baja definitivamente la población de quistes, este es el testigo, y acá ha bajado sustancialmente, pero también baja la viabilidad. O sea, aparte de bajar la población, baja la viabilidad, o sea, la viabilidad es tan poquito. No elimina por completo los sistemas biológicos, que quede claro, no baja, no elimina, no mata. Reduce la población, eso que quede claro. Muchos de los que están escuchando aplican un pesticida, un fungicida para matar, para eliminar. Estos sistemas no matan, no eliminan, sino bajan la población. Acuérdense, sepan que los patógenos también cumplen una función en los ecosistemas. No podemos eliminar, porque algunos de estos patógenos cumplen, repito, una función en los ecosistemas. Sirven como fuente para otros elementos biológicos en el suelo. No podemos eliminar. Lo que sí tenemos que hacer es bajar la población, decirle quieto, acá estate tranquilo, no te voy a eliminar, y los biológicos hacen eso, reducen sustancialmente para que no hagan daño. Eso que quede bien claro. Entonces, ¿qué pasa en el caso de los nematodos? Hace este sistema de la vacuolización. Los quistes pueden ser no viables. ¿Por qué? Porque no hay huevos. Como no hay huevos, no hay la siguiente generación. Por lo tanto, la población va a bajar sustancialmente en los siguientes años. Entonces, voy a mantener un equilibrio biológico en el suelo. Así mantengo la viabilidad.
la biología y la supresividad del suelo en favor de que las plantas puedan desarrollar normalmente su biología y su productividad, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Que quede claro, repito, los biológicos no matan, bajan la población, que son altamente dañinos para los sistemas productivos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer con los biológicos es tener una estructura de planta de este tipo. No es que tengo que tener una gran cantidad de una planta alta. Por favor, ese micro. Segundo, tengo que tener esta estructura de mayor cantidad posible de estolones para tener esta calidad de semilla. Si manejo una semilla, digamos, básica, prebásica, mejor dicho, prebásica, de aeroponía, de una infraestructura de invernadero, lo mejor que puede haber. A1. Si tengo un suelo pésimo, voy a tener pésima producción, pésima calidad. Pero si tengo un invernadero con la más alta tasa de productividad, con la mejor tecnología y tengo un manejo de suelo adecuado con estos sistemas microbiales, ¿qué va a pasar? Voy a tener este componente. Sea las papas comerciales híbridas como la canchán, la tomasa, estas papas nativas que ahora, hoy por hoy, necesitamos semillas de calidad. Entonces yo voy a tener esta configuración. Lo que requerimos es eso. Entonces, en la agricultura convencional de químicos, es NPK, fungicida, insecticida, no tenemos esta calidad. Yo me pregunto, y se preguntarán ustedes, ¿tanta aplicación de pesticidas han logrado tener este tipo de tomate? Probablemente no. Probablemente han tenido poquito, con alto costo. Sin embargo, han aplicado más de una molécula. Estamos hablando de moléculas de simoxaniles, fentinacetatos, en el caso de lancha, después está de propanocal, dimetomorfo, estamos hablando de Propinet, Mancozeb, por ejemplo. O sea, estamos sumando varias moléculas para controlar fitópteras. Sin embargo, dos elementos biológicos, un hongo endófito más una bacteria endófita pueden solucionar muchos de estos problemas. Solamente eso. Más adicionalmente otras fuentes de microorganismos benéficos que entre ellos se reconocen y puedan comenzar a actuar de mejor forma, vas a tener esta composición. No tengan miedo. Lo que sí les voy a comentar es una cosa. Se aplican estos sistemas con una, digamos, dosis media de fertilización y, digamos, una aplicación mínima de pesticidas o de fungicidas o de insecticidas, van a tener esta composición. Háganla. No tengan miedo, pero eso sí, en algún momento, el que no hace la práctica nunca va a aprender. Nosotros ya con la experiencia que tenemos de haber hecho estas cosas hace varios años atrás, yo tengo la certeza, la confianza de que las cosas hago en su momento, adecuadamente voy a tener esta respuesta. Repito una vez más, esto lo hago en el momento de la siembra hasta el primer aporte. Después ya no me sirven los biológicos, tiene que ser antes y en su momento oportuno. Después, repito, no me sirve. Una vez más, los biológicos reducen considerablemente la población de patógenos. No matan, no eliminan como los insecticidas o los fungicidas. Eso que quede claro. Si ustedes van a aplicar estos sistemas y no lo han visto que ha muerto el gorgojo inmediatamente, como cuando aplican un pesticida, a veces esto no funciona. No es así. Hay que trabajar mucho con fuentes orgánicas que son de materia orgánica procesada. Y finalmente, lo que debo decirles es que estos sistemas van a establecerse en el suelo. Por lo tanto, el suelo ya comienza a ser supresivo en el tiempo. Entonces, para que esa supresividad se mantenga cada vez más, ¿qué debo de hacer al suelo? Aplicar materia orgánica permanentemente procesado. No gallinaza cruda, ni materia orgánica o excretas de ganado crudo, sino procesado. Para eso hay sistemas muy eficientes de procesados, ¿no? De cómo debo de manejar estos sistemas, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Ladislao, muchas gracias.
por la exposición. Hay algunas preguntas. Para ser sincero, creo que solo hay dos. Sí, díganos. Menciona, señores, buenas tardes. Mucho se habla de Leonidas Palomina, de Palomino Hilario. Señores, buenas tardes. Mucho se habla del tema de agricultura regenerativa, pero nuestra agricultura se hizo dependiente de los fertilizantes sintéticos. El guano de isla no llega al productor. Su consulta es, ¿qué opciones viables se podría dar a gran escala a nuestros productores como fuentes de NPK? O, en todo caso, ¿qué es lo que debemos hacer? A ver, muy buena pregunta. Debemos comenzar nosotros, en la pregunta que ha hecho la persona, tiene que comenzar primero, a cambiar de actitud. Él, primero, tenemos que cambiar de actitud, decir, acá paré, voy a comenzar a cambiar estos sistemas, tengo que mejorar. No hago eso, nadie va a hacer por mí alguien. Y lo que está diciendo es que, ¿qué debo de hacer? O sea, si no hay fertilizantes, las cosas han subido, sí. No, primero tengo que cambiar de actitud. El día que cambie de actitud, cambiando de agricultura convencional a agricultura regenerativa y biológica, que es la más sostenible y sustentable en el tiempo, ahí comienza todo. Segundo, esto no es una cosa que digamos, alguien debe de darle, digamos, como un saquito, acá está tu problema, ya está solucionado porque acá lo tengo. Hay empresas como el caso de Mucho Jabón acá en Cusco, que están desarrollando biofertilizantes, o sea, materia orgánica ya inoculado con tricoderma, por ejemplo. Ya se está haciendo. Hay fuentes digamos, de insumos que pueden comprarse. Está en crecimiento y así debe hacerse. Pero eso tiene que estar relacionado con otras empresas que produzcan los biológicos de manera eficiente y viables. Hay otro laboratorio que es un laboratorio particular, privado, que es Bioplac, que produce cepas de estos biológicos. Entonces, las empresas así van trabajando. Los agricultores, la persona que ha hecho la pregunta, ellos pueden acceder a estos laboratorios y decir, yo necesito tal insumo para aplicar a mi compost que estoy procesando. Hay harto conocido, digamos, la elaboración de compost. Lo que pasa, cuando hablamos de agricultura convencional, tengo dinero, yo voy a la tienda, a la agroveterinaria y compro un saco, o sea, compro una lata, compro 1 litro de pesticida. A eso hemos estado acostumbrados, pero ha llegado el momento de cambiar. Por eso digo, tenemos que cambiar. Primero. Segundo, tengo que elaborar y saber que si vivo de la agricultura, tengo que comenzar a cambiar. Esto es un proceso de cambio profundo, de concientización, de sensibilización. Entonces, si estamos hablando de agricultura regenerativa, tenemos que ser serios, no hoy, para mañana, sino tiene que ser todo el tiempo de manera constante y permanente. El recurso suelo es único, no existe otro. A ver, ¿dónde yo puedo comprar un suelo con las calidades que estamos diciendo? No hay. Tengo que vivir del suelo que tengo y tengo que vivirlo bien y tengo que mantener el suelo vivo. Si no hago esos sistemas, por más que tenga el mejor fertilizante, el mejor fungicida, no voy a poder lograr. Cada vez es más escaso los recursos suelo. Cada vez el incremento de la necesidad de alimentos, producción de alimentos es cada vez más. Pero para producir alimentos tenemos que tener semillas de calidad. Y para producir semillas de calidad, estos son los mecanismos que estamos diciendo que podemos hacer. No hay otra. Todo tiene que ser anticipadamente. Por eso decía en mi exposición anterior, ¿qué es el factor limitante que tengo en la zona? Si es fitóptera, si es virus, si es gorgojo, ¿qué tengo? Entonces yo tengo que establecer mi línea de trabajo, exista la presencia o no, pero yo sé que en ese momento debo de saber que cuál es el factor limitante, repito una vez más, tengo que hacer una prospección. Y sabemos que muchos de los agricultores en la zona donde están, cuál es el factor importante, y contra eso tengo que comenzar a diseñar los sistemas biológicos de control. No tengan miedo. El primer día van a fracasar quizás, al día siguiente se van a levantar y esto va a caminar. Yo, con la experiencia del caso y hemos venido haciendo los manifiestos, todo tiene que manejarse de manera preventiva. Acá hay un dice, disculpa, ¿podría precisar el tratamiento biológico que es de manera preventiva para el control de gorgojo de los Andes y Fitóptera infestada? A Diego le digo, a ver, esta pregunta es muy interesante. Todo lo que se está haciendo es de manera preventiva. No esperar que aparezca el gorgojo, no esperar que aparezca la enfermedad de la Fitóptera. Tengo que hacerlo antes. Si sé que en la zona va a aparecer y tengo la presencia permanente de gorgojo,
No debo esperar que aparezca, entonces tengo que establecer la línea de trabajo aplicando el control contra Gorgojucu, Bavaria baciana, Bavaria browniarti, Bacillus subtilis y Trichoderma harzianum. Ya hay, como digo, estos laboratorios que están produciendo. De manera comercial, creo que también algunas empresas están produciendo. Pero en la experiencia que tenemos es que trabajamos con cepas viables y frescas, ¿no? Se puede hacer eso. Todo en agricultura biológica es preventivo, no mata, no controla en el momento que ya apareció, ya eso es un poco complicado. Tiene que ser antes, todo es anticipado. En el momento de la siembra, hasta el primer aporte. Después de ahí vamos a tener serios problemas. Después no.